Shalom Ubrajá, muy bienvenidos y bienvenidas a nuestro estudio diario. Estamos estudiando Daf Yomi, estamos estudiando Masajet Shabbat. Estamos en el Perek capítulo 11, página 98. Vamos a estudiar hoy, comenzando al final de la página 97. Bien, comenzamos el Perek hace poquito y lo vamos a acabar en la página 102. Quiere decir que Bezrat Hashem en esta semana estaremos concluyendo también en este capítulo. Muy bien, vamos a compartir el material. Compartimos el material que está aquí. Y voy a ver quién está para tenernos a la vista. Y vamos allá. Muy bien. Entonces nos dice así, nos dice la Gemara. Nos quedamos ahí al final de la página 97. Tanur Rabbanan es una vereita. Azorek, una persona que lanza un objeto. Me resulta rabim, ureshuta yachid beemza. Entre un dominio público y un dominio público, y entre medias hay un dominio privado. Y si ese objeto pasó más de 4 amot, es decir, más de 4 codos, 2 metros aproximadamente, incluso que fue en la unión de los dos dominios públicos, es decir, yo estaba aquí y tiré 2 metros, y después, no sé cómo, pasó por el dominio privado y después pasó otros 2 metros. En total hubo 4. ¿Qué es lo que está prohibido? Bien, entonces dice así, Hayab, incluso que fue por la unión de los dos dominios que se completaron los 4 amot, es culpable la persona. Muy bien, entonces sigue así la Gemara y nos va a decir. Pajot me arba amot patur. Ahora, si es menos de 4 amot, está exenta la persona. Entonces pregunta la Gemara, Maika Mashmalan, ¿qué es lo que me viene a enseñar esta veraita? Ha Kamashmalan, esto es lo que nos viene a enseñar. Reshuyot mistarfot, es decir, que yo puedo unir un dominio con el otro para calcular la distancia total que yo desplacé el objeto en el dominio público. Es decir, que en cada uno de ellos no el objeto 4 amot, es decir, 4 codos, pero en la suma de los dos, entre los dos dominios públicos, sí que llega a desplazarlo 4 amot. Y además, ¿qué es lo que nos viene a enseñar? Udelomrinan, kaluta, kama, sheunja. Y tampoco tenemos en cuenta esta expresión que dijimos ayer, que en el momento en el que un objeto entra en el espacio aéreo de un dominio público, entonces automáticamente se considera como que se posó en él. Amar Rab Shmuel Bar Yehuda, dijo Rab Shmuel Bar Yehuda, Amar Rabba, dijo Rab Abba, perdón, Amar Rabuna, que dijo en nombre de Rabuna, y que dijo Amar Rab, en nombre de Rab. Amavir, una persona que transporta un objeto, 4 amot, 4 codos en el dominio público, mekorá, es decir, que es un dominio que está cubierto. Patur, en ese caso está exento. ¿Por qué? Porque esto nos asemeja a lo que era el dominio público en el desierto. Es decir, nosotros sabemos que todas las melajot, todos los trabajos prohibidos de Shabbat, los aprendemos de lo que fue la construcción del Mishkan, del tabernáculo en el desierto. Entonces, pues, cuando una persona transporta un objeto en un dominio público que está techado, que está cubierto, no se asemeja a lo que era la prohibición original de la Torá del desierto. Entonces pregunta la Gemara, Eni, ¿y acaso no era así el dominio público del desierto? Ha, agalot. Es decir, vamos a aprender esto de las agalot. Las agalot son las carruajes que los príncipes donaron. El príncipe de tribu donó un carruaje. Y esos agalot quedaron a disposición de los leviim que transportaban los utensilios y las partes del Mishkan. Bien, entonces dice, ha agalot, es decir, estas agalot se utilizaban ¿para qué? Para desplazar las kerashim, las vigas del Mishkan. Limkorot habían. Es decir, y esto, lo que hacía, estas agalot estaban cubiertas. ¿Con qué? Con los kerashim que se ponían encima de ellas. Ramar Rabin Shub Rabijilla. Y dijo Rab en nombre de Rabijilla, agalot
estos carruajes del Mishkan, tachtehen, ubenehen, betzidehen, reshuta rabim. Es decir, como enseñó, dijo, la parte inferior de la galá, del carro, y el espacio que hay entre una galá y la otra, y los lados que hay entre la galá y la rueda. Todo eso se considera reshuta rabim. Y a pesar de que estos lugares no están, afalpiche mekamot lo ayú, mejusim bakrashim, a pesar de que estos lugares estaban cubiertos por las vigas, entonces encontramos que el Reshut Rabim, que está cubierto y que estaba en las labores de la construcción del Mishkan, entonces, ¿por qué va a estar exenta? ¿Por qué Rab dijo que la persona está exenta? El que transporta un objeto 4 amot en el dominio público que está cubierto. Es decir, se entiende, ¿verdad? Es decir, estas sakalot traen la prueba de que aunque el dominio público esté cubierto, la persona es culpable si transporta 4 amot. Pero, entonces, ¿por qué Rab dijo que en el dominio público cubierto no, la persona no es culpable y no tendría que traer su ofrenda delictiva? Le responde la Gemara y dice, Kiki Amar Rab, perdón, Kiki Amar Rab. Es decir, estos lugares, aquello que dijo, que estos lugares, Rab, que estos lugares son considerados Hayabim, como un dominio público. Hainu Bedarata, es decir, el lugar que había entre el espacio que hay entre una viga y otra viga en el carruaje. ¿Y por qué? Porque cuando se ordenaban estos carruajes, ¿sí? Ponían unas cuantas vigas, una sobre la otra, y dejaban un espacio entre uno y otra viga. Y por lo tanto, debajo de esos espacios de las vigas, no había, no se consideraba el Reshut Rabim. Bien, entonces, ¿cómo es que se organizaban estas agalot? Pregunta de Gemara, Miagdi, Orkade Agala Kamahaba. Entonces vamos a hacer los cálculos ahora, ¿de acuerdo? Hoy es un poquito complicada la clase porque hay muchos cálculos. Y dice así. Dice, juego de un carruaje. De cama había, perdón, es decir, un carruaje. ¿Cuánto medía? Medía un largo de 5 amot. Es decir, 2 metros y medio. Putia de Keresh Kamahavia, ¿cuánto era el ancho de una viga? Amta upalga, es decir, una ma y media. Kama motiv, y cuántas ponían vigas encima del carruaje? Plata. Ponían 3 vigas. ¿Por qué? Vamos a tratar de hacer un dibujo a ver si me sale, la verdad, para poder explicar esto, ¿de acuerdo? Y que no me líe demasiado en los dibujos. Tenemos un carruaje, otro carruaje, otro carruaje, ponían así que los 4 carruajes, ¿de acuerdo? Para llevar las vigas. Y otro carruaje. Bien. Ahora tenemos las vigas. ¿Cómo hacían con las vigas? Las vigas las ponían en lo largo. Bien, entonces dice, ¿cuánto era el largo del carruaje? El largo era 5. Bien. Ahora, las vigas que las ponían así, cada viga tenía una ma y media. Entonces, ¿cuántas puedo poner? ¿Cuántas vigas puedo poner entre 2 carruajes? 3. 3 por 1 y medio son 4 y medio. Bien. Entonces, lo que nos dice es justamente este espacio que está en medio, bien, sería Reshut Rabim, es lo que él quiere considerar Reshut Rabim. Para allá le palga de Amta, es decir, nos queda media ma. Quizá de lemar bene u bene. Entonces, cuando tú divides esta media ma entre 2 espacios, es decir, un espacio aquí y otro espacio aquí, entonces, ¿qué te queda?
Te queda que tienes ¿cuánto? Nimsa Sheben Kol Sidra Besidra y Reba Ama, un cuarto de ama. Es decir, un cuarto de ama, ¿cuánto es? Es un tefaj y medio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque una ama son 6 tefajim. Bien, entonces, si entre aquí y aquí hay un tefaj y medio, un tefaj y medio es menos de 3 tefajim, 3 puños. Y ayer que estudiamos que algo que está separado del otro en 3 tefajim se considera como que está unido. Entonces, que labud dame, esto se asemeja a un labud, ¿sí? Entonces vamos a decir que se aplica la ley de labud aquí. Entonces, de esta manera, no podemos decir que el espacio debajo de las vigas, o aquí entre medio de las vigas, no estaba cubierto porque se considera como que estaba con un labud. Entonces se lo considera como si estuviese cubierto. Entonces responde la Gemara y dice, Misa Barta, Kerashim, Teihu, Haba Manachleu. Dice, espera, ¿acaso piensas que las Kerashim estaban puestas así de esta manera? O sea, vamos a tratar de hacer otro esquema, ¿sí? Es decir, aquí tenemos una ama bajetzi, pero en profundidad tenemos solamente una ama. Bien, y entonces, dice, ¿acaso tú piensas que las vigas estaban puestas en función de esta anchura de la viga? No, estaban puestas en función de la profundidad de la viga. Quiere decir que era una ama. Es decir, este espacio que ocupaba aquí únicamente era una ama. Y si ocupa una ama, entonces yo puedo meter más vigas. ¿Qué es lo que puedo meter? Puedo meter una viga más. ¿Por qué? Porque en realidad cada una de estas mide 4 amot. ¿Y qué me queda? Entre medias. Me queda en total de espacio una ama. Bien, ahora esta una ama yo lo tengo que dividir entre 3. Bien, si lo divido entre 3, ¿qué me queda? Que son 3 tefajim, porque una más son 6 tefajim. Y si lo divido los 6 tefajim entre 3, perdón, son 2. 2 tefajim, seguro que es menos que 3. Entonces, aunque digas que estaba puesto en el otro sentido, tampoco también lo vas a poder comparar con un labud y vas a querer aplicar la ley del labud. Vamos a ver cómo, se explica entonces esto. Vamos a verlo en las palabras de la Gemara. Dice, mi sabarta kerashim aputei jugaba manachleu. ¿Acaso los ponían en función de su anchura? Ajudan manachleu. Lo ponían en función de la profundidad. Sof, entonces responde y dice, bueno, de todas formas, sumja de karsha, es decir, esta profundidad del keresh, de la viga. ¿Cuánto era? Kama ave. Amta era una ama, de kama ava motiv. Entonces, ¿cuántas ponía sobre el carruaje? Arba, 4. Payale amata. Entonces quedaba una ama libre. Quizá de le mar, bene o bene, que la abudame. Entonces, ¿qué encontramos? Que entre una viga y otra viga solamente habría un espacio de 12 tefajim. Y es como un labud. Entonces, no se puede llamar que el espacio que hay entre medias sea reshut a rabbi. Entonces dice, Anija le mande a Amar, esto le va bien, aquella opinión que dice, que Rashim, milematan ovian ama, umilemalan, kalin olhin ad keetzba. Bueno, entonces hay que entender cómo tratamos de ver que el espacio que hay entre bien y viga se convierte en Reshut Rabbi. Y dice así, hay una opinión que nos dice que las Kerashim del Mishkan abajo tenían una ama de profundidad, efectivamente, pero cuando subían hacia arriba iban perdiendo anchura, y entonces hacían hasta la anchura de un etzba, es decir, un dedo. ¿Bien? Entonces, según esta opinión, se puede explicar aquello que dijo Rab, que el espacio que hay debajo de las agalot, de las carrozas, se conserva, ¿sí? Es decir, este lugar que está debajo del espacio entre cada viga y cada viga. ¿Por qué? Porque según sus palabras, estos lugares a lo largo de la viga tenían más de espacio de 3 tefajim entre una columna de vigas y la otra columna de vigas. Entonces, ese espacio no se considera como que está cerrado por la ley del abud. Ela, le mande a Amar Keshem, milemata no vian ama, kach milemala ovian ama.
Mai y Kalememar. Pero según la opinión que dice que no, que las vigas realmente abajo tenían una ama de grosor o de profundidad y también en su parte superior tenían una ama de profundidad. Entonces, ¿cómo vas a explicar este tema del Reshut Rabin? Amar Ravkana, dijo Ravkana, Be'atbe'e. Es decir, el orden, la forma en la que se ordenaban los Kedashim, las vigas, no era según lo que acabamos de explicar, sino que se ponían como un abtim. ¿Sí? Abtim, vamos a ver lo que es, dice de Ainu, es decir, que ponían al principio de la galá dos filas de kerashim que estaban pegadas una a la otra, kerashim sheomdim legova, y en cada sidra, y en cada conjunto de dos vigas ponían tres kerashim, tres vigas hacia lo alto, como Ken, hay unotim shete sedurot, sidrot, semudot, dolazo, y de la misma manera al final de la galá también ponían dos juntas, es decir, ponían, vamos a tratar de verlo aquí, ponían al principio, o pegadito aquí al principio de la galá, ponían dos. Y al final ponían otras dos. Es decir, estamos ya llevando cuatro vigas, ¿verdad? Pero las estamos poniendo muy juntitas aquí. Entonces, de esa manera, el espacio que queda entre medias no es así, es mucho mayor. Bien, ¿por qué? Porque esa tiene una más y una más son 2 amot, y una más y una más son 2 amot, quedan 4 amot, ¿ok? Queda un espacio de una ama, pero esa una ama no hay que dividirlo entre 3 espacios, sino que solamente hay que dividirlo entre uno. Quiere decir que entre una y otra seguro había 6 tefajim. Y 6 tefajim es más que 3. Quiere decir que no se puede considerar como un lebud. Entonces, idbe'eheja manachleu. Entonces, ¿cómo ponían estas kerashim que estaban hechas como un avtim? ¿Sí? Agaba de agala. Es decir, sobre la parte trasera de la gala. Agalagufa mekora habea. ¿Sí? La pregunta aquí que viene, ¿sí? Es que hasta ahora hemos pensado que la gala tenía suelo, pero en realidad la gala no tenía suelo, ¿sí? Sino que era solamente la estructura, ¿bien? La parte de abajo del Keresh, de aquí, todo esto, no tenía suelo, sino que simplemente habían puesto, así se dice Shmuel, se ponían aquí como yetidot, es decir, palos. Era como un somier. Bien, entonces ese somier, seguro que debajo, bien, en este momento, es decir, ya no me molesta que haya suelo o no haya suelo, aquí en este espacio, bien, estos son barras muy pequeñas, seguro que no hay 3 tefajim entre una y otra, hay más. Y entonces, eh, por eso el espacio de abajo se considera dominio público. Muy bien, es decir, en este espacio no había, no había yetedot, no había traversales. Muy bien. Tanur Rabanan, vamos a volver entonces a la Gemara. Espero que el dibujo haya servido para algo y no para liaros más. Vamos allá. Tanu Rabanan. Estamos en el Amud Bedia. Bien. Muy bien. Tanu Rabanan. Kedashim, las vigas del Mishkan, por debajo, su anchura o su profundidad era de una ama, de un codo. Y por encima, Kalin Olgin Ad Keezba. Es decir, que se iban afinando hasta llegar a la anchura de un dedo. ¿Sí? Sheneemar, pues que así está dicho, Veyutamim al Rosho. Es decir, que eran completas en su cabeza, es decir, en la parte superior. Ulealanu Homer, y más adelante
dice, en cuanto al Jardín, cuando Yoshua hizo que separase el agua del Jardín para que el pueblo pudiese pasar, Hashem hizo. Tamu nigratu. Es decir, que se acabaron las aguas que había en el Jardín. Entonces, male alantamu, mashma'o kalui, aftamu, sheuzkar bekashamishkan, mashma'o kalui. Es decir, igual que cuando hablamos del río Jardín, ahí cuando dijo tamu, la intención es que se acabaron, es decir, que dejó de haber, o sea, como que concluye, ¿verdad? ¿Cómo fue el cruce del Jardín con Yoshua? No fue como el mar, que se abrió en dos, sino que las aguas pararon de caer y se secó todo el agua que había, dejó de correr agua y entonces pudieron pasar por ahí. Entonces, de la misma manera aquí, tamu, ¿sí? Tamim, que es de la misma raíz que tamu, también viene a decir que las vigas finalmente acababan, es decir, que se iban reduciendo hasta que acababan. Viuda, esta es la explicación de Viuda. Rabbi Nehemia dice, no, que Shem le metan obianamá, Kach milemalan, obianamá. Dice, igual que abajo tenían una amá de grosor, de profundidad, perdón, entonces también arriba tenían una amá de profundidad. Sheneemar, puesto que está dicho, ve yachdav, yiyu tamim al rosho. Es decir, juntas. Tenía que estar en la parte superior. Y del lenguaje que utiliza Yahdav, juntas, mashma, se entiende que las medidas eran iguales a lo largo de todo el largo de la viga. Pregunta la Gemara y dice, Veidachnami, la Yehuda, que piensa, que opina, que las kerashim, que las vigas se iban afinando hacia arriba. Entonces, el hecho de que está escrito Yahdav, ¿qué es lo que nos viene a enseñar? Hau Yahdav, es decir, este Yahdav viene a enseñarnos de lo le shalhufinhu mehadade. ¿Sí? Es decir, que no puedes poner las vigas una es decir, que las tenías que poner del mismo lado, es decir, no una hacia adentro y otra hacia afuera. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si fuese así, entonces el Mishkan no quedaría totalmente lisa la pared, ¿verdad? Muy bien. Muy bien, entonces dice así. Pregunta la hermana, Bishlama le mandé a Amar, que Shem le matan obian ama, kach le malan obian ama. Si Ulia que Mishkan llama, tase shisha kedashim, ushne kedashim tase limkutzot. Es decir, según el punto de vista que dice que la anchura era constante, o la profundidad, perdón, tanto abajo como arriba era constante. ¿Se entiende bien por qué? Porque después dice el versículo que en la parte del Mishkan sur, tenía que hacer 6 kerashim, 6 vigas, y 2 vigas extra para las esquinas. ¿Por qué? Voy a volver a la pizarra. Hoy me siento artista, no hay problema, perdón. Entonces volvemos a la pizarra y tenemos así. Tenemos que cuando juntábamos una viga con la otra, bien, esto es una viga vista desde arriba. Bien, y aquí está la otra viga vista desde arriba. ¿Qué es lo que nos va a quedar? Que vigas, todo esto se va a hacer así, ¿verdad? Muy bien. Entonces, de un lado tenemos así. Del otro lado también tenemos así. Bien. Ahora aquí tenemos nuestras vigas del sur, o en realidad esto es del este, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Ops. Nos va a pasar que aquí nos queda un huequito. ¿Qué hacemos con ese huequito? Pues por eso viene y dice, no, a esto había que hacerle, además, una viga extra. ¿Sí? ¿Para qué? Para meterla en este lugar. Y que de esa forma quedase totalmente rectangular el Mishkan. ¿Bien? Esas vigas que se pusieron limkutzot, ¿bien? En los extremos, en las partes de las esquinas del Mishkan. Muy bien, entonces, espero que se haya entendido. Aquí estamos. Entonces, cuando está hablando del Limkutzot Mishkan, dice, Deate putia dehane memalele
le sumja de Hane. Es decir, que la anchura de las dos kerashim, ¿sí? Que se ponen de la parte interior, llenaban la parte exterior. Bien, entonces, si vamos a decir que las vigas no eran totalmente uniformes en su anchura, entonces si esto hacía así, entonces las otras hacían así, y entonces me va a quedar, ok, ¿cómo lo voy a dibujar? ¿Cómo lo voy a dibujar? Creo que lo voy a hacer en un papel, va a ser más rápido. Lo que nos está diciendo esta opinión es que las vigas eran así. Bien, a ver si se ve. Es decir, las vigas son así. Quiere decir que se van estrechando en la parte superior. Ahora, cuando yo pongo desde un lado, veo todas las vigas de una pared, pero las vigas del otro lado solamente veo la parte plana. Y entonces esta parte estaría sobrando. Es decir, yo veo aquí, estas son las vigas que yo las estoy viendo de frente y esta es la pared trasera que la estoy viendo bien. Ahora, esta parte de aquí sobresale y entonces me quedaría un saliente. Bien, eso es lo que nos está ahora tratando de decir la Gemara. Entonces dice, el alemán de Amar, milemata no viene Amá, un milemara kalin, veorginat que es va, ha al ayel, ve hay nafi. Es decir, para aquel punto de vista que dice que en realidad abajo tenían una ma y después se iban estrechando hasta llegar a una anchura de un etzba, de un dedo. Entonces encontramos aquí que no eran cuadrados perfectos, sino que había estos picos que sobresalían de las vigas externas, del Zafón y del Darom, es decir, de la parte norte y de la parte sur. Muy bien, entonces responde la cámara y dice, de Shafelehu Kiturin. Entonces allá eh, es decir, ponían las vigas de tal manera que coincidían para que en lugar de que quedasen los picos para afuera, quedasen los picos para adentro, y entonces hacían una especie de, si mirásemos el Mishkan, perdón, que estoy hoy. Estas serían las vigas. Es decir, que quedaría de esta manera, ¿de acuerdo? Entonces se arreglaría de tal manera que en el extremo de aquí no quedase el saliente, sino que coincidiese para darle un aspecto así un poquito redondeado. Muy bien. Beta Mishkan hace serieriot, entonces ahora vamos a hablar sobre la Melejeta Mishkan, sobre los trabajos del Mishkan. Dice, Beta Mishkan hace ese yeriot. Vas a hacer el Mishkan, que está compuesto de 10 yeriot. ¿Sí? Y dice, Orej ayeria ha'achat shemone besreba ama. Es decir, la longitud de una yeria, las yeriot son las pieles que había por encima, ¿verdad? Muy bien. Entonces, Orej ayeria ha'achat shemone besrim ba'ama, es decir, 28 amot. Shede Orkayu lefutia del Mishkan. Es decir, pone esta largura, ¿sí? De la Yeriot, sobre toda la anchura del Mishkan. ¿Cuánto hace? Esrin Utmane, es decir, 28 amot. Dal Eser le Igra. Entonces, a estas 28 réstale 10, ¿sí? Que eran el techo, es decir, para cubrir el techo del Mishkan. Tesha lehai gisa. Entonces sobran 9 para cubrir los kerashim que están del lado. Betesha lehai gisa. Y 9 para cubrir del otro lado. Es decir, Rabbi Yehuda, según la opinión de Rabbi Yehuda, que piensa que la anchura de los kerashim, de las vigas, se va haciendo más estrecha hacia arriba, ¿sí? Hasta llegar a la anchura de un dedo en la parte superior,
¿sí? Entonces, eso estaría tomando un lugar de las yeriot, perdón, de las cubiertas, de las telas. Nigalia Amá de Adanim. Entonces quedaría que toda la altura de los Kerashim estaba cubierto, salvo una Amá de los Kerashim, de los Kerashim de los ganchos, perdón, de los Kerashim de las vigas, que es la Amá inferior, que estaba puesto dentro de los Adanim, dentro de los zócalos. La Rabí Nehemia, y según Rabí Nehemia, Shesober, que opina que la anchura, perdón, la profundidad de las kerashim, de las vigas, a lo largo de toda su altura era siempre un amá. Entonces, ¿qué es lo que queda aquí? Que un amá de la yería, de las telas que cubrían el Mishkan, Kista et oviam shel karshe lemala, shel kerashim lemala. יריות כיסוי רק שמונה אמות מן הקרשים, ואם כן, מגליה אמה דקרשים. Muy bien, entonces, ¿cómo vamos a...? Perdón, que voy a hacer otro dibujo. Sí, pero yo creo que es lo más fácil para entender. Si decimos que la anchura, la profundidad es siempre la misma a lo largo de toda la viga, muy bien. Yo tenía aquí el Mishkan y por encima tenía que poner la Yeriot. Bien. Entonces dijimos que en medio, entre las dos paredes, ¿sí? Son 10 Yeriot. Son 10 amot, perdón. ¿Qué me quedan? En total eran 28. 28 menos 10, me quedan 18 amot. Estas 18 amot, la mitad cae de un lado del Mishkan y la otra mitad cae de un lado del Mishkan, es decir, 9 y 9. ¿Bien? Muy bien, entonces lo tenemos ahí, creo. Bien, entonces tenemos una pared, la otra pared y después la cubierta. Bien, este espacio aquí son 10 entre medias. Entonces, ¿qué me queda? 9 para que caiga de este lado y 9 para que caiga de este lado. Entonces, según Rabí Nehemia, vamos a empezar por Rabí Nehemia, que es lo más fácil, es esto, que es la anchura, la profundidad es constante a lo largo de toda la viga. Entonces, que este espacio de aquí es una amá. Entonces, de las 9 amot que me quedan, para bajar hasta abajo, ¿sí? Entonces solamente tendría 8. Quiere decir que me queda una amá descubierta. ¿Bien? Bueno, entonces me queda una amá descubierta. Muy bien. Para Rabí Yehudá, que dice que este es el modelo de la viga, es decir, así que se va estrechando. Es difícil porque se ve al revés. Se va estrechando. Quiere decir que cuando yo pongo aquí no tengo una amá para la tela, tengo menos, mucho menos. Entonces, cuando yo la extienda para abajo, me va a venir hasta más abajo. ¿Sí? Es decir, va a tapar hasta aquella parte que estaba dentro del zócalo. ¿Bien? Muy bien. Entonces, después de la clase de hoy, estamos preparados para montar el Mishkan, ¿eh? Así que vamos a prepararnos. Muy bien. Entonces dice, Shede Putaihu le orga de Mishkan. Es decir, pon la anchura de la Yeriot a lo largo del Mishkan. ¿Cuánto hace? Es decir, Arba'in amot, es decir, 40 amot. ¿Sí? Porque cada Yeriá tenía 4 amot. Dal telatin le igra. Entonces, réstale 30 amot del techo. Es decir, el espacio vacío que hay entre las dos paredes del Mishkan. Pashat lehu eser. Entonces te sobran 10. ¿Sí? Ahora, Rabbi Yehudá, Mejasia ama de Adanim. Es decir, según la opinión de Rabbi Yehudá, que la anchura va a llegar a un dedo. Entonces, están tomando un espacio muy pequeño de la Yeriot en la parte superior. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Que estas 10 amot que van a caer por detrás, ¿sí? Va a sobrar espacio. ¿Sí? Ule Rabí Nehemia, y según Rabí Nehemia, Megalia ama de Adanim, quedaría a la vista una ama, que es aquello que está dentro del zócalo. Entonces, así nos dice en cuanto al trabajo del Mishkan.
Beasita yeriot izim la ohel. Vamos a ver si encontramos aquí. Muy bien, estamos aquí. Vas a hacer yeriot izim, es decir, unas telas de piel de cabra. La ohel, para el ohel, es decir, para ponerlo sobre la tienda. Oreja yeria hach loshim ama vejule, es decir, la largura, la anchura, perdón, de una yeria tiene que ser 30 amot, etc. Shede orkayu lefutia de Mishkan. Entonces pon toda esta largura a lo largo del Mishkan. Kama habya, ¿cuánto hace? Tlatin, es decir, 30 amot. Dale ser leigra. Entonces quítale 10 de lo que va a sobrar perdón, del espacio que hay entre las paredes del Mishkan. ¿Qué te queda? Pashaleu eser lehai gisa, eser lai gisa, es decir, tenías 40, vas a poner 10 de un lado y 10 del otro. Ahora de Rebbi Yehuda, según la opinión de Rebbi Yehuda, Mijasia ama de Adanim, entonces vas a encontrar que te sobró, ¿sí? 10 amot, que es justo la altura de los Kerashim, y entonces los Adanim también quedaban cubiertos, los zócalos. Según Rebbi Nehemia, que piensa no, que la anchura era constante, la profundidad era constante, Megalia ama de Adanim. Entonces quedaría descubierto la última ama, que es la de los zócalos. Tania Nameajita así también se enseñó. Beja ama mize, beodef. Es decir, y una ama de un lado y una ama del otro lado, de aquello que sobra, en la largura de la yeriot del ogel. ¿Eso qué va a ser? Y es Aruach al Sidea Mishkan, mize le jasoto. Y que aquello que sobra va a estar desplegado a los dos lados del Mishkan para cubrirlo. Es decir, que las dos amot que sobran en la largura de la yeriot, ¿sí? Se ponían sobre los dos lados del Mishkan para cubrirlo. Entonces, ¿qué es lo que entendemos de la palabra para cubrirlo? Lejasot amá shel adanim, para cubrir la amá que tenían los adanim, los zócalos de alto. Esa es la opinión de la viuda. Rebbi Nehemia, ¿para qué diría que es lejasoto? Lejasot et amá shel kerashim, para cubrir una amá de los kerashim que está por encima de los adanim, por encima pero los zócalos en sí mismos no estaban cubiertos. De Putayu le orca de Mishkan. Entonces pon toda esta anchura de la yeriot sobre la largura del Mishkan. Kama Havia, ¿cuánto hace? Arbaim ve Arba, 44. Dal Tlatin le Igra. Quítale sobre esto 30 amot para ir de un lado al otro de las paredes. ¿Sí? 44, le quitas te quedan 14. ¿Sí? Upashat leu arbasre, te quedan 14. Dal tarte le cafla, perdón. Quita 2. ¿Por qué? Porque la Torah dice, veja falta eta yeria ashishit el mulpenea ogel, que vas a doblar la sexta yeria hacia el interior del ogel. Pashalehu tartestre. Entonces te quedan 12. Ahora dice, pregúntale a Gemara, Bishlam al Rabbi Yehuda, según Rabbi Yehuda, que dice, Hainu dichtiv, esto es justamente lo que dice, Hatzi hairiaha odefe tasriach, la mitad de la yeria que sobra es la que se va a extender sobre el suelo, es decir, por detrás. ¿Por qué Hatzi hairia? Porque una yeria tenía 4 amot y te quedaban 2 amot, entonces es media yeria. ¿Sí? Muy bien. El Rebbi Nehemia, pero para Rebbi Nehemia, ¿qué significa tasriach? ¿Sí? No tiene 2 amot que van a sobrarle, sino que solamente le sobraría una amá en el suelo. Entonces, Rebbi Nehemia, ¿cómo te va a decir? Muy bien. De la media yeria que sobra, una amá va a cubrir los adanim y la otra amá va a estar sobre el suelo. Entonces, explica la Gemara cómo explicó Rebbi Nehemia y dice, Shehatzi yeria tasriach mejabroteja. Es decir, que esa media yeria, va a extenderse sobre el suelo más que sus compañeras. Tana de Rebbi Ishmael,
Así se enseñó en el Bet Midrash de Rabbi Ishmael. Lema Mishkan Domea, ¿qué se asemeja al Mishkan? El tabernáculo. Le Isha She Mehalechet Bashuk Veshi Fulea. Es decir, de una mujer que va por el mercado y tiene unas ropas muy anchas, cuya parte inferior de la ropa va por el suelo. Es decir, Shifulea Mealejim Ajarea. ¿Sí? Es como la novia, ¿no? Que va con la larga cola. ¿Sí? De esa manera también lo que sobraban de las yeriot que estaban a los lados del Mishkan también se arrastraban por la tierra. Tanur Rabanán enseñó a nuestros sabios una verdad. Harutzim Hayu Kedashim, es decir, las Kedashim, las vigas, eran puntiagudas. Vejalulim Hayu Adanim, y los zócalos eran huecos. ¿Sí? Es decir, ¿para qué? Para que de esa forma en el hueco del zócalo entrase la parte sobresaliente de la viga. Bien, si me permite esto otro último, ¿vale? Blineder. Vamos a ver, entonces tenemos el zócalo. Ahora os lo muestro. Y la viga esto sería el zócalo, Halulim con los huecos y la viga con los haritzim, con las partes sobresalientes, ¿de acuerdo? Y de esa forma se clavaba la viga en el zócalo. Bien, entonces así, vamos, para acabar hoy vamos a ver lo que dice así. Y dice, venir in, y se asemejaban estos kerasín, es decir, los kerasín son los ganchos que se ponían para atar una viga con la otra. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en realidad lo he dibujado mal. ¿Sí? Es decir, en este gancho entraba la mitad de una viga y la otra mitad entraba en la otra parte del zócalo. Venirim, y es decir, se veían los kerashim, los kerasín, los ganchos, ¿sí? Balulaot, cuando entraban dentro de las argollas, ¿sí? Que estaban en la parte externa de las yeriot, en la parte externa de las cubiertas, que kojabim, que brillaban en el cielo. ¿Bien? Hay que tratar de imaginar cómo era este maravilloso Mishkan que nos acompañó en el desierto durante 40 años, como vamos a leer en Israel en esta parashá, que es Parashat Shelach Lecha, donde se nos habla del decreto del pueblo que tuvo el pueblo de Israel de permanecer en el desierto hasta que muriese toda esa generación. Así que Bezrat Hashem, voy a tratar de encontrar algunos dibujos y algunos esquemas para poder mostraroslos, para que podamos entender bien cómo era esta organización y esta construcción del Mishkan. Todo esto tiene como objetivo entender, ¿sí?, cómo era el dominio público en el desierto. Y por eso empezamos a hablar, si los dos Reshut Yahid, los dos dominios públicos, se juntaban para calcular la distancia total que esa persona había transportado, y entonces si había infringido o no había infringido Shabbat. Que tengamos todos Shabbat Shalom, Besorot Tovot, y Bezrat Hashem nos vemos Motzei Shabbat.